Ok, profe. A ver, tenemos a la, a ver, a la pelvis, Ya, los huesos pelvianos, ya que son el ilión, el isquión y el pubis. De ahí tenemos al fémur, ya, que se articula en la cavidad acetabular y que también se articula en la parte superior. En la parte inferior se articula con la tibia y el peroné. Y de ahí en la tibia y el peroné se articulan con los huesos del carpo, con el aragón, no me acuerdo, astrágalo. astragalón. Y con los huesos del carpo y bueno, los huesos del pie que son los carpos, los metacarpos y las falanges. Ya, muy bien, Milena. Vamos con Natalia. Sí, dicen, Háblame un poquito de la cintura pélvica o del coxal. la cintura pélvica estaba conformada en tres partes con el isquión, la pubis y el hilo. El isquion. Ya. Estos, ¿solo eso? No, háblame lo que te acuerdes de este huesito. Decía que en la cintura pelviana se iban a insertar ahí aparato digestivo, como la vejiga y el aparato reproductor. También decía que algo importante de esto era que resaltaba más en las mujeres, porque a veces cuando hay como, le diría distorsiones o algo raro ahí en la cintura pelviana, no deja, pongamos, da problemas en los partos, porque es más pequeña en las mujeres. Entonces eso afecta. Ya, muy bien, Natalie. Michelle, Alba, ¿lograste ver algo de la clase o no? No, profe, porque busqué y solamente está el video, creo que era hasta el tema de columna y tórax. No estaba no estaba el video de lo que dieron ayer. Ya han de subir, entonces me supongo. Brenda, ¿Se me escucha? ¿sí? Presente. Háblame. Hola, Brenda, dime, ¿qué hueso estamos ahí? ¿Cómo describirías este hueso? Este es el hueso coxal. Ya, Bueno, el hueso coxal consta de dos caras, la cara posterior y anterior, las ya, cuales en la parte de la cara posterior, si no me equivoco, tenemos lo que va siendo las presentación de partes como lo que va siendo em, el agujero obturador y la fosa acetabular. ya. La fosa Eh, acetabular, ¿en qué cara le podemos ver? en la parte anterior. Mira, aquí tenemos un coxal, ¿visto? Mm, Anterior, ¿no es cierto? Y este es una posterior. Entonces aquí está, ¿no es cierto? Nuestro obturador o nuestra cavidad obturadora, ¿sí? Entonces, ¿en qué cara sería? ¿En cara externa. externa o anterior? Ya, y esta es la posterior. ¿Qué más me dirías de este hueso? Ok. Este también tiene lo que va siendo la cresta pectinea y la línea arcata. Arcato. Bueno, todo esto está revestido de lo que va siendo ligamentos y Ya, periné. espérame un ratito, Brenda. Entonces vamos a decir que es un hueso plano, ¿no es cierto? Que va a estar formando ¿qué? La cadera en el ser vivo, ¿no es cierto? Este coxal podemos visualizar tres tipos de huesos que están unidos o fusionados entre sí, al ilion, al isquion y al Y el pubis. pubis. Exacto. Entonces, ahí sí vamos.
presenta una cara anterior, una cara posterior y 4 bordes, ¿no es cierto? Decimos que en su cara anterior vamos a encontrar a quién. En su parte medial, hacia abajo, encontramos a quién, al acetábulo del coxal, ¿no es cierto? Y hacia arriba vamos a encontrar la fosa ilíaca externa, donde se van a insertar músculos, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego de hacia abajo nos vamos a observar que el agujero obturador, que es un agujero de forma oval o triangular, ¿ya? Se ven que está dispuesto por debajo del acetábulo. ¿No es cierto? Esta sería su cara anterior. Ahora explícame la cara posterior. Aquí sí ya tenemos a la línea iluminada, la línea arcuata, que cambia de nombre, ¿no es cierto? Hacia aquí, mira. Aquí te dejo la imagen para que me expliques más o menos de esta cara. Brenda igual. Creo que sí me puede escuchar. Ya. Ok. Entonces aquí sí comienza por lo más llamativo, ¿no? Que sería la línea arcuata, que podríamos decir que este hueso en su cara posterior encontramos una saliente que se denomina la línea arcuata, que se va estrechando hacia adelante y va a cambiar de nombre a cresta pectínea, ¿no es cierto? ¿Ya qué más me dirías? Puedes hablarme de la fosa, de la parte, la que estamos en la parte posterior, la rugosidad, ¿qué encontramos en la rugosidad? Entre la línea arcuata o la línea nominada tenemos hacia abajo qué, y encontramos a los otros 2 huesos. Entonces, veme detallando así bonito lo que tú veas aquí en este gráfico, porque mi finalidad es que ustedes salgan de aquí describiendo el hueso, pero como profesionales, como traumatólogos. Entonces, quiero que me describas cómo más o menos estaría este huesito, o sea, cómo estaría en su cara posterior o interna. Ok. Entonces, empezamos por la línea arqueada. ¿Ya? Bueno, esta línea baja lo que va haciendo el, al ángulo del pubis. ¿Ya? Y aquí empezamos lo que va siendo el borde inferior, donde tenemos aquí la parte de que descendemos al cuerpo del pubis, seguimos más abajo, donde tenemos lo que va siendo la parte descendiente, donde se va a instalar lo que va siendo el músculo isquión descendiente a la tuberosidad isquiática. ¿Ya? ¿Ok? Seguimos subiendo, que tenemos lo que va siendo la esquina isquiática, que vamos a tener en esta parte de aquí lo que va siendo el ángulo costal. Y esto va a subir para lo que va siendo la parte de la escotadura isquiática mayor. Estas partes lo que van a hacer en su mayoría es abordar lo que va siendo la parte de músculo. Luego subimos en la parte de la superficie auricular. Va a ser una parte rugosa, la cual en gran mayoría no en su mayoría va a ser esta parte así porque, si no me acuerdo, ay, ¿por qué era así? Porque Bueno, es para los músculos, ¿cierto? los músculos. Mayoría de músculos. Aquí viene el glúteo mayor, la inserción o el inicio de músculo glúteo mayor, menor. Pero aquí teníamos que una tuberosidad ilíaca, ¿no es cierto? Pero ¿cuál era la importancia de esta partecita en este momento que estamos estudiando nosotros? Era que la superficie articular, ¿no es cierto? ¿Para qué está esta superficie articular aquí? Para Para, articular con los alerones del sacro. exacto, miren, para eso, para los alerones del sacro, ¿no es cierto? Entonces, en la línea anterior, en la cara anterior está, y como dijo Brenda, gracias Brenda, nos falta un poquito más, ¿ya? Como nosotros ya vimos la parte de
nomenclatura o los términos de relación y posición, podemos decir superior, inferior, ¿no es cierto? En este caso es el borde inferior y el borde superior, ¿no es cierto? Y este sería el borde posterior y el borde superior, ¿ya? Entonces, aquí tenemos igual que una fosa para el músculo ilíaco, ¿no es cierto? Acá tenemos otra fosita encima del agujero obturador, ¿para quién? Igualmente para incisión muscular, ¿no es cierto? Luego tenemos aparte de quién, del isquion y del pubis, que ya más tenemos, ¿no es cierto? A ver, dime, Eduardo. ¿Qué pasaba con el ángulo del pubis? ¿Qué importancia tenía el ángulo del pubis? Pongo en la partecita de aquí, mira. Oh my goodness, mire. ¿Qué pasa aquí? La unión con Del otro ángulo del pubis, ¿no es cierto? ¿Y qué va a formar? La sínfisis del pubis, ¿no es cierto? ¿Y qué partecita era la de aquí? Esta partecita era la rama descendente del pubis, ¿no es cierto? Mire, y aquí está el isquio y aquí la tuberosidad. Vamos. A ver, indico cuál es el borde anterior, ¿no es cierto? Este de aquí es mi borde anterior. ¿Qué podrías decirme de, o bueno, vamos con el borde superior. Vamos primero con este borde. Dime qué características tiene este borde superior del coxal. Eduardo. que sus extremos forman prominencia. Ya, pero ¿qué decíamos? ¿Que era una línea o una cresta ilíaca, ¿no es No. cierto? Mira, es una línea gruesa, prominente. ¿Sí ves? En su borde superior. ¿Qué en sus extremos va a estar formando quién? Espina ilíaca. Sí, en los dos lados, ¿no? La antero superior y la postero superior. Tenemos acá quién? A la antero, espina ilíaca antero inferior, ¿no es cierto? Igualmente acá tendremos la espina ilíaca postero inferior, ¿ya? Entonces, ¿cuál era el límite del borde anterior entre la espina ilíaca y quién? Espina del pubis. Ya, o el ángulo del pubis, ¿no es cierto? ¿Y qué teníamos aquí? Dos. Aquí no se ve bien. Mira, aquí que tenemos unas escotaduras y unas salientes, ¿no es cierto? Entonces, este borde va a comenzar desde la espina ilíaca antero superior hasta el ángulo del pubis, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que en este borde va a estar la escotadura iluminada, va a estar la cresta ilíaca antero inferior, ¿quién más? Y el ángulo del pubis, va a terminar en el ángulo del pubis, ¿ya? Diego. Diego. Sí, Lisa. Explícame el borde posterior. De límite a límite, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí a quién. A la espina ilíaca. Ya postero superior, ¿no es cierto?
Igualmente va a haber varias descotaduras y prominencias, ¿no es cierto? Entonces, este borde, ¿de dónde a dónde va? De la espina ilíaca hasta ¿Qué hueso es este? el sacro. El pubis, ¿no es cierto? Mira, el sacro no lo vemos, el sacro es con el quien se articula. Aquí tenemos al isquion, entonces va a terminar en la tuberosidad isquiátiva y comenzar en la espina ilíaca postero anterior. Entonces, igualmente vamos a encontrar escotaduras como la escotadura isquiática mayor. Vamos a presentar a la espina isquiática, a la escotadura isquiática menor, ¿no es cierto? Y va a terminar en quién? En la protuberancia o tuberosidad isquiática, perdón. ¿Ya? Entonces, miren aquí cómo viene articulándose el glúteo medio. Por acá arriba tenemos el glúteo mayor. Vamos. Gracias, Diego. Nadia, Sí, profe. Sí, profe. ya descríbeme al fémur. Ya. Este hueso forma parte del muslo. Ya, Sus características es que es un hueso largo ya, y robusto. ya, También que oscila entre los 34 y 54 centímetros. También tiene una curvatura que le ayuda a apoyarse y a sostener el peso del cuerpo. como una forma Es- rectilínea, es- ¿cierto? Semicilíndrico, ¿ya? es semicilíndrico y tiene una inserción para varios músculos. Ya, También tiene dos caras, una cara anterior y una posterior. ya. Su cara Y por ser un anterior, hueso largo, ¿qué vamos a encontrar? una cabeza, un cuerpo y un cuello también. Ya, bueno, una extremidad superior, una inferior, un cuerpo y un inferior, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, aquí en el cuerpo, ¿qué me podrías decir del cuerpo? Del cuerpo que es compacto, Ya, también que tiene una línea supracondilia media ya y es una una, línea, la línea áspera, ¿no es cierto? ajá, Ya, y de esta línea áspera venían dos líneas, ¿no es cierto? O se ramificaba en dos líneas, que es la supracondilia medial y la lateral, ¿no es cierto? supracondilia, ajá, lateral. Decíamos que al terminar en la parte inferior del cuerpo va a ser de forma semitriangular. ¿Ya? Dime del miembro superior, ¿qué podemos, todas las estructuras anatómicas que podemos encontrar en el fémur? Ya se encuentra la cabeza del ¿Se va a fémur, articular con quién? que se articula con el acetábulo del hueso coxal. Eso muy bien. ¿Qué más vamos a tener? El cuello que se extiende hacia la cabeza, ¿Ya? las tuberosidades, la trocánter mayor y la trocánter menor, que se encuentra en la parte posterior del fémur, del ¿Ya? húmero, Del fémur, ¿sí estás bien? Del fémur. del fémur. Ya. Sí, ya. Eh, Vamos eh, ya. a la parte inferior. ¿Qué me puedes decir de la parte inferior? Eh, que se encuentran los condilios mediales y el condilio lateral. ¿Ya? ¿Y qué están separando a estos condilios? La La fosa. fosita intercondilia. Ya. Estas dos articulaciones, ¿para quién? ¿Para qué hueso es? Estos dos cóndilos. Era para la tibia, Exacto, muy bien. Y la parte de la cara posterior, venía una superficie, ¿para quién? los epicóndilos son para la rótula. Ya, aquí tenemos una superficie articular, ¿no es cierto? Que es para la rótula. Ya, muy bien, gracias, Brenda. Soy Ay, Nadia, profe. perdón, Nadia. Yo, Brenda, perdóname. Gracias, estabas muy bien, ¿no? Estamos muy bien. Vamos con Alex.
Mande. Ya, háblame sobre la rótula. Que la rótula es un óseo sesamoideo y que es un hueso plano de una Ya. forma triangular. Ya, háblame sobre qué nomás podemos ver, qué cara tenemos ahí. Una cara anterior Ya, ya está. y una posterior. Ya, en la posterior, ¿qué encontramos? Una Mande. carilla. ¿Qué encontramos en la cara posterior? Una carilla articular. Exacto. ¿Para quién? Para el hueso. ¿Para qué hueso? Para el fémur, el recto. ¿cierto? Para el fémur, ¿no? Aquí tenemos la carilla posterior para el fémur. También decimos que presenta una base y un vértice. La base que va a estar, van a insertarse músculos. Ya, en este caso, mayormente va a estar el ligamentos, ¿no es cierto? Ya, y tendones. Y en su vértice igualmente, ¿no? Van a estar tendones y ligamentos. En este caso, el tendón del cuádriceps. Muy bien, gracias, Alex. Daniela, Sí, profe. ya háblame sobre la tibia. Ya, la tibia es un hueso largo. Ya, Ya que es un hueso largo, tiene un cuerpo y tiene extremidad superior e inferior. muy Esta bien, también, si se fracturaba la tibia, también se fracturaba el peroné, ya que el peroné no es de tanto soporte como la tibia. ya, En el cuerpo tenía dos caras o tres caras, que era la medial, la posterior. y ahí, También era más voluminoso en los extremos que en su cuerpo, en el centro. ya. En la extremidad superior, en cambio, tenía dos ¿Qué teníamos de cóndilos. importancia en esta partecita de aquí? Había un relieve, ¿no es cierto? Que incluso les dije palpes en el relieve de la tibia. El relieve Un óseo. relieve óseo, ¿no es cierto? Que es palpable bajo la piel, ¿no es cierto? ¿Y qué más teníamos aquí? Aquí también era el borde interóseo, ¿no es cierto? Que se articulaba con quién. Es con el fémur y la tibia. Más que con, ¿era para qué? Para la membrana interósea, ¿no es cierto? Mira, aquí tenemos la tibia y el peroné, ¿no es cierto? En su borde posterior vamos a encontrar a quién, a una membrana interósea. Entonces ese borde interóseo se va a articular con esa membrana para sujetar con mayor fuerza a quién, al peroné, que también va a presentar este reborde interóseo. Entonces son como la tibia y el, digo, como el radio y el cúbito, ¿no es cierto? Ya, háblame sobre la cabeza, la extremidad superior. Ya en la extremidad superior habían los dos masas óseas, que eran los cóndilos de la tibia, que había el lateral y el medial. ¿Ya? También había la superficie aplanada, que tenía dos superficies articulares, y estas ¿Ya? estaban separadas por el espacio intercondilio. ¿Ya? En el ¿Qué que era de estaba el importancia en estas posterior. caritas? ¿Quién se va a articular aquí? La parte lateral del fémur. ¿Ya? ¿Qué partecita se articularía aquí? Mira. ¿Quién? Los. Los cóndilos. Exacto. ¿Ya? Entonces aquí en las carillas tenemos para el cóndilo lateral y el cóndilo medial. ¿Ya? Entre la tibia, el fémur y la rótula, ¿qué van a formar? El interóseo. No. Entre la tibia, el fémur
Los cóndilos del fémur y la rótula, ¿qué van a formar? ¿Qué articulación? La tibio-peronea. La articulación de la rodilla, ¿no es cierto? Va a formar estos 3 huesitos. Ya, háblame sobre la parte o la extremidad inferior. Ya, esta era la menos voluminosa y tenía un aspecto de pirámide, donde también Ya. se encontraba la carilla articular, que era para el primer hueso del tarso, Ya, la ¿cuál? que era del astrágalo. Ya, En la cara medial, en cambio, la carilla se articulaba con el pie, que era la escotadura peronea. ya. Peronia, ¿para quién? Si decimos escotadura peronia, ¿para qué hueso? Para el peroné. Peronia, ajá. Entonces tenemos aquí la superficie articular, que es para para el hueso del tarso. Y tenemos en su parte o en su parte interna, ¿a quién? A la escotadura peronia, que se va a articular ¿con quién? Con el hueso del peroné, ¿no es cierto? Gracias, Daniela. Vamos con Milena. Sí, profe. Háblame sobre el peroné, perdón. Ok. Decimos que sirve para la inserción de músculos. Es un hueso más delgado que no soporta mucho peso. Ya, Se articula con los huesos del tarso en la parte inferior y en la parte superior con la tibia. ya, Podemos decir que posee en su parte superior, posee una apófisis estiloides, la cual se va a anclar con... no, músculos, para lo que sirve el hueso, este hueso es músculos, ¿ya? Y tenemos como una tipo cabecita, ¿no es cierto? Como una parte ovalada. ¿Aquí quién va? Ahí, La tibia, ¿no es cierto? sí. Ya. ¿Qué más me puedes decir de este hueso? Mira, aquí en la parte inferior, ¿qué destaca en la parte inferior? Tenemos, oh my goodness, a un maliolo, ¿no es cierto? A los maliolos. Ya, entonces miran, estos maliolos, ¿para quién serán? ¿Para qué hueso? Los huesos del carpo, para el... Se va a articular con astrágalo, ¿no es cierto? Ajá. Ya, y en su cuerpo algo que me puedas decir, algo de Eh, importancia, ¿no? sí, el borde interóseo, Ya, que sirve para articularse con la membrana interósea que que forma la articulación de la tibia y el peroné. o sea, da más sostén, ¿cierto? Ya, vamos con... Gracias, Milena. Les toca responder más porque sus otros compañeros no han entrado a clase, ¿no? Bueno, vamos aquí solo a ver de forma general. Aquí tenemos al calcáneo, al astrágalo, a la parte medial, ¿no es cierto? Que va a estar el cuboides y el navicular y las cuñas, lateral, intermedia y medial y los metacarpianos y las falanges, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos al astrágalo, que es el hueso que está en la parte superior, ¿no es cierto? Este se va a articular ¿con quién? Con la tibia y el peroné, ¿no es cierto? Tenemos el astrágalo, que es un hueso igualmente como forma de cuboide, está en la parte posterior, está por encima del astrágalo, ¿no es cierto? Este se va a articular con el astrágalo propiamente dicho, ¿con quién más? Con el cuboides y una parte solo del cuboides, el cuboides y el astrágalo, ¿no es cierto? Tenemos en la parte media los huesos del tarso que componen el cuboides, el navicular y las cuñas. Las cuñas se van a estar articulando en su mayor porción ¿con quién? Con el navicular y el cuboides con la
cuña lateral y el navicular, ¿cierto? Decimos que los metacarpianos igual son huesos planos y largos, pero pequeños, ¿no es cierto? Bueno, son huesos pequeños y largos, no planos, porque son de forma semicilíndrica, ¿no es cierto? Entonces decimos que esto igualmente va a presentar una base, un cuerpo y una cabeza. En su base se van a articular con los huesos del tarso, ¿no es cierto? Miren, que tenemos al primero, al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto metatarsiano. Entonces el primero se articulará ¿con quién? Con la cuña medial, el segundo con la cuña intermedia y parte de la cuña lateral, el tercero con la cuña lateral, el cuarto y el quinto con el cuboides, ¿no es cierto? Igualmente decíamos que estos huesos tienen diferencia de tamaño. Entonces el primero va a ser un poco más pequeño en relación al quinto dedo. Los tres, el dos, el tercero, el segundo, el tercero y el cuarto van a tener una disposición casi iguales, ¿no es cierto? Igualmente decíamos que el quinto metacarpiano va a ser un poco más estrecho que los tres dedos, ¿no es cierto? Del segundo, tercero y cuarto. Y por último, miren, aquí tenemos, ¿qué articulación es esta? La del tobillo. Exacto. ¿Qué huesos tenemos aquí? Tibia, peroné y astrágalo. Exacto, ¿cierto? Entonces, miren, aquí tenemos a la articulación de la rodilla. Aquí tenemos ya los huesos propiamente dichos, que acabamos de nombrar, los metacarpianos, y tenemos aquí las falanges, ¿no es cierto? Que igual va a ser falange distal, media y proximal, que van a formar ¿quién? Los dedos, ¿no es cierto? Eso es lo que hablamos el día de ayer. ¿Ya? Bueno, chicos, a ver, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Quería darles músculos, pero creo que no vamos a alcanzar a ver músculos, porque igual músculos tendría que darle por cabeza, lo que es tórax, lo que es vértebras y lo que es, y lo de los miembros superior e inferior, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver un poquito sobre cómo están constituidas las articulaciones, es decir, la unión de los dos huesos, cómo se va a denominar. Ya, entonces aquí sí vamos a hacer más preguntas porque se supone que ya saben las partes del hueso, ¿no es cierto? Entonces yo les iré diciendo cómo se llama la articulación, nada más. Entonces, esta clase va a ser un poquito más corta, ¿no? Pero igual vamos a irnos deteniendo hasta que vayan entendiendo lo nuevo que van aprendiendo. Entonces, tenemos que se llama articulación a la estructura anatómica que permite la unión entre dos huesos, ¿ya? O un cartílago. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos al fémur y aquí a la tibia y al peroné, ¿no es cierto? Que van a formar la articulación de la rodilla. Miren aquí la articulación de la cadera. Entonces, ¿qué es? Es la unión entre dos huesos o dos estructuras anatómicas o cartílagos, como en el caso del tórax, ¿no es cierto? Estas articulaciones se estabilizan mediante ligamentos que unen los extremos óseos y tienden a dar movilidad a los músculos que se insertan en ellos. Entonces, mire, lo que va a hacer la articulación es que nos permita que los movimientos, ¿no es cierto? Que nos pueda dar más estabilidad al cuerpo. Tenemos que entre las funciones más importantes de las articulaciones son constituir puntos de unión, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos llamar a esto hombro, a esto muñeca, a esto rodilla, a esto pie, ¿no es cierto? Están constituidos por puntos de unión entre los componentes del sistema, tanto del hueso como del cartílago, y facilitan movimientos mecánicos, ¿ya? Proporcionándole también elasticidad y plasticidad al cuerpo. Por gracias a estas articulaciones podemos realizar varios movimientos como sentarnos, caminar, hablar, correr, elevar las manos y entre otras muchas actividades, ¿ya? Entonces nos damos cuenta de la función de las articulaciones que va a ser más de movimiento, ¿no es cierto? Y de sostén y elasticidad. Son como que las principales funciones.
¿Recuerdan sobre las articulaciones sinoviales? ¿Cuáles eran las articulaciones sinoviales, Natalia? O sea, ¿cómo me podrías describir a las articulaciones sinoviales? Eran las que tenían, predominaba más su movimiento, que eran las que más se podían mover. Exacto. Entonces, estas van a estar como nosotros veíamos, ¿no es cierto? Los elementos de la articulación sinovial, donde va a estar ¿quién? Michelle. Perdón, profe, ¿qué me dijo? No lo escuché muy bien. Por ejemplo, nosotros tenemos los elementos de la articulación, ¿no es cierto? Que podemos encontrar que la carilla articular, el líquido sinovial, la membrana. Cápsula articular, el hueso, cavidad articular, creo, membrana Cavidad. sinovial. Exacto. Entonces, todas esas vamos a tener en una articulación sinovial. Obviamente va a haber articulaciones, como pueden ver aquí, que no van a tener todos estos elementos, pero en la mayoría va a presenciar o sea, va a tener que una carilla articular, va a tener una membrana. Entonces, mire, ¿ya? Entonces, dentro de las articulaciones sinoviales se caracterizan por la presencia de la cápsula articular, todas van a tener cápsula articular, ¿ya? Para unir a los dos huesos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que las superficies óseas de las articulaciones sinoviales están protegidos por cartílago articular. Estas articulaciones sinoviales con frecuencia están reforzadas por ligamentos. ¿Ya para qué? Para que nos ayuden con movimiento y también para delimitar los movimientos. Porque, por ejemplo, si yo tengo aquí estos son los huesos del carpo y del metacarpiano, ¿no es cierto? Entonces, aquí tiene que haber un tipo de articulación sinovial para que su movimiento sea limitado, porque si yo tuviera aquí bastante, por ejemplo, como una articulación de la rodilla, moviera mucho mano y no moviera mucho los huesos de la mano y no podría realizar los movimientos de agarre, ¿no es cierto? Porque sería muy móvil. ¿Ya? Entonces, para esto nosotros tenemos tipos de articulaciones sinoviales. Entonces, tenemos, por ejemplo, una articulación en silla de montar, en pivote, una condilia, una esférica, una en bisagra y una plana. Vamos a ver los huesos de la articulación plana. Estas nos dice que se mueven entre sí en un único plano. Miren. ¿Sí ven? Y las articulaciones planas importantes incluyen ¿quién? Las articulaciones intervertebrales y los de la muñeca y tobillo, ¿ya? Porque tienen que tener solo tienen que moverse en un eje, ¿no es cierto? Para nosotros realizar movimientos delimitados. ¿Sí ven? Una articulación plana. Las articulaciones trocleares o en bisagra, en cambio, se mueven igualmente en un solo eje y estas articulaciones pueden realizar movimientos como flexión y extensión, ¿ya? Este tipo de articulaciones vamos a ver en quién, en las articulaciones de la mano y de la muñeca, ¿no es cierto? Va a ser en forma de bisagra, miren. Si ven, aquí tenemos ¿qué hueso es este? Chicos, cualquiera. El húmero. El húmero, aquí el cúbito y el radio, ¿cierto? Aquí tenemos la articulación del codo, como más o menos las bisagras de la puerta, ¿cierto? Que tienen uno de flexión y extensión, ¿sí ven? Ya. Ahora tenemos una articulación en forma de pivote, ¿ya? Que permite la rotación. Aquí como ejemplo tenemos a quién, a la parte superior de la columna, donde vamos a tener la articulación del atlas, el axis, mire, que va a ser una articulación en forma de pivote. Ya, esta articulación es la que nos permite girar. ¿Se acuerdan que nosotros en el axis teníamos que una apófisis? ¿Qué apófisis era? Una que era saliente. ¿Cómo se llamaba? Apófisis odontoide, ¿cierto? Entonces, esa articulación, esa apófisis, al unirse con el atlas, nos va a permitir la rotación. ¿Ya? Tenemos igualmente una articulación condilia,
que permite el movimiento circular. Ya la flexión y la extensión. Aquí tenemos a los huesos de la mano entre carpianos y falanges. Y también tenemos la articulación de, ¿qué sería este? La Miren, rodilla, la articulación de la rodilla. este de aquí, ¿qué huesito es él? Parece aquí en el radio, ¿no es cierto? Miren. ¿Sí ven? Y aquí teníamos aquí en la fosita del húmero. Número. Entonces, esta de aquí nos va a ayudar a hacer un movimiento circular. ¿Ya? ¿Y qué? ¿Alguna pregunta de esta? No. Ya. Vamos a tener también las articulaciones en silla de montar que permite la flexión y la extensión y otros movimientos, pero no de rotación. Entonces va a permitir la mayoría de los movimientos, pero no de rotación. En la mano tenemos la articulación de silla de montar entre el pulgar, el primer metacarpiano y el trapecio. ¿Ya? Mire. Entonces, esta va a permitir varios, vayan a su dedo pulgar, ¿cierto? Podemos flexionar, extender nuestro hueso, si ven, pero no podemos realizar un movimiento de rotación. Vamos, por último, tenemos la articulación en artrosis, que es una articulación con movimiento libre que pueden rotar en cualquier eje. Aquí tenemos la articulación de ¿quién? De la cadera, ¿sí ven? ¿Y qué otra articulación tendríamos si, por ejemplo, aquí yo tengo la cabeza del fémur y la parte del acetábulo del coxal, ¿no es cierto? Hay otra articulación igual. ¿Cuál sería? ¿Con qué huesos va a estar? Que uno que formaba la cintura escapular y el otro el brazo. ¿Cuál era? ¿Cuáles son? La Condilea. Ya, pero ¿qué parte de los huesos? ¿De qué huesos estoy hablando? Una que formaba La clavícula. la escápula, ¿con quién más? con el fémur. No, a ver, estamos hablando de la escápula, ¿con quién? Con Con el el húmero, ¿no es cierto? Tenemos, el miren húmero, cómo sí. es. ¿Se acuerdan que el húmero también tenía una cabeza? Una esfera, ¿no es cierto? Que se va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula, ¿no es cierto? Entonces va a ser una articulación en artrosis porque esta tienen libre movimiento, es decir, que ustedes pueden rotar, flexionar, aducir, abducción, tienen de rotación, tienen de todo. Ya en el miembro superior igual pronación y pronación y qué más, no me acuerdo. Bueno. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Entonces, ¿se puede volver a explicar lo de la articulación que era como donde estaba de ejemplo el atlas y el axis? ya, a ver, vamos. Entonces, nosotros tenemos una articulación trocoide o en pivote, ¿ya? Esta articulación nos va a permitir a nosotros la rotación, ¿ya? Pero entre los dos huesos. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos el atlas, ¿no es cierto? Y este es el axis, ¿ya? Entonces, esta articulación, ¿se acuerdan que teníamos el axis presentaba una apófisis odontoide, ¿cierto? Que era como una saliente, era como media esférica, ¿no es cierto? Esa se va a articular ¿con quién? Con el arco anterior del atlas, ¿no es cierto? Y esta articulación es la que nos permite rotar a nosotros nuestra cabeza, ¿ya? Entonces, como forma de pivote, porque hay una pequeña parte, déjenme ver por aquí, creo que tengo una. Miren, ¿ven? Aquí tenemos a quién. ¿Qué partecita sería esta? Aquí tenemos el atlas y este es el axis y esta es la parte del occipital, ¿no es cierto? Miren, aquí está el axis y el atlas. ¿Sí ven esta articulación cómo está formando? Entonces, este huesito de aquí que va a estar sosteniéndose o va a estar adherido, no mucho con los ligamentos, pero va a dar sostén a esta articulación. Entonces, esta articulación a nosotros mover o rotar la cabeza es la que se va a mover. Entonces, esta es una articulación en forma de pivote. ¿Sí ven?
Miren, aquí tenemos al occipital. Este arco, ¿cuál era? El arco. Aquí teníamos el arco posterior y el arco anterior, ¿no es cierto? Que teníamos una fosita para el axis, para la apófisis del axis, ¿no es cierto? Entonces, esta es la articulación atlanto. Bueno, eso ya les diré después. Entonces, esa sería una articulación en pivote. ¿Está más o menos entendido esa? Sí. Ya, entonces, pivote que nos ayuda a girar la rotación de la cabeza. ¿Ya? Vamos. Igualmente nosotros con las articulaciones vamos a formar un sistema de palancas. ¿Ya? Tenemos que el sistema de palancas, al producir un movimiento, los huesos actúan como palancas y las articulaciones como punto de apoyo. Vamos a definir qué es una palanca, qué es resistencia y qué es potencia. Entonces, este sistema de palancas, nosotros vamos a tener una resistencia, una potencia y un punto de apoyo. Entonces, decimos que ¿qué es una palanca? Puede definirse como un vástago rígido que se mueve alrededor de determinados puntos fijos llamados puntos de apoyo. ¿Ya? Entonces, en la palanca vamos a encontrar a quién, al punto de apoyo. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la fuerza que se opone al movimiento. Ya vamos a ver, por ejemplo, nosotros tenemos varios sistemas de palanca, ya de primer grado, segundo y tercero. Entonces aquí tenemos la resistencia, ya vamos a ver qué parte sería la resistencia. ¿Y qué es la potencia? Pues la potencia sería la función que produce el sistema muscular, que es la contracción. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Nosotros en las articulaciones vamos a formar un sistema de palancas. Este sistema de palancas no es más que la unión de las articulaciones, ¿ya? Que van a tener como punto de apoyo para estas palancas. Es decir, que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí tenemos este huesito de aquí, ¿quién es? El húmero. Ya, ¿no es cierto? Aquí tenemos la tibia y el radio, ¿no es cierto? Perdón, el cúbito y el radio. Entonces aquí nosotros tenemos una articulación, si ven, esta va a ser mi punto de apoyo, ¿ya? Aquí tenemos la inserción de quién, del músculo, ¿no es cierto? Este es el bíceps. Y acá tenemos los huesos de la mano, las articulaciones de los huesos de la mano. Si ven, entonces esto es mi punto de apoyo. Este sería ¿qué? Una palanca, ¿ya? Entonces vamos a ver el tipo de palancas. Las palancas tenemos de primer género que tiene el punto de apoyo entre la potencia y la resistencia. Tenemos nuestro punto de apoyo entre la resistencia y la potencia, ¿ya? Entonces tenemos que, como ejemplo, la cabeza, tenemos aquí, ¿no es cierto? Es reposo para la columna vertebral, o sea, nosotros tenemos la cabeza y su reposo va a ser la columna vertebral, ¿cierto? Como resistencia vamos a tener aquí a los huesos. ¿De quién sería? ¿Qué huesos están aquí? Faciales. Del víscero cráneo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que nuestro punto de apoyo va a ser la formación de qué huesos. Del occipital, ¿con quién? Con el atlas, ¿no es cierto? Entonces, esta va a formar una articulación, este va a ser mi punto de apoyo. Y la potencia va a ser ¿quién? El músculo, ¿no es cierto? Los músculos que se inserten entre ¿quién? Entre las vértebras y el occipital, ¿no es cierto? Entonces, de primer género, el punto de apoyo va a estar entre la resistencia y la potencia, ¿ya? Como potencia tenemos a la articulación del occipital con el atlas, todo el peso que recae aquí en los huesos del viscerocráneo y el músculo que va a ayudar a que, si es que este músculo se contrae en nuestra cabeza, ¿a dónde va? Hacia atrás. Exacto, entonces eso va a ser nuestro músculo, la contracción del músculo. ¿Ya? Entonces si yo les pregunto,
cómo se está formando una palanca de primer género. ¿Qué me dirían? Con puntos de apoyo. ¿Entre qué sería? Aquí tienen el gráfico. Dígame en dónde está el punto de apoyo. En la mitad, ¿no es cierto? ¿Entre qué estaría el punto de apoyo? Entre la resistencia y la potencia. Potencia. Ya. Vamos. Tenemos unas palancas de segundo género. ¿Sí ven? En estas son las que tienen el punto de apoyo en su extremo y la potencia se encuentra en su lado opuesto, es decir, en la parte superior. Y la resistencia la vamos a encontrar en la mitad. Entonces seríamos aquí el punto de apoyo va a estar entre o podríamos decir que la resistencia está entre el punto, entre la parte de la potencia y el punto de apoyo. ¿Ya? Este sería de tercer grado. ¿Sí ven? Entonces tenemos aquí como ejemplo a que la elevación del cuerpo va a dar soporte a los huesos de quién? Del tarso con él. ¿Con quién? Con los metacarpianos, ¿con quién? Con los falanges. Exacto, ese vendría a ser que mi punto de apoyo, ¿no es cierto? Tendríamos que la potencia sería que los músculos que forman la pantorrilla, ¿no es cierto? Y mi resistencia, ¿qué sería? La ¿Qué huesitos articulación del tobillo. Sí, ¿qué huesitos están aquí? ¿Qué hueso es este? La tibia. Ya, el que estoy indicando aquí, este de aquí. Calcáneo. El calcáneo, ¿no es cierto? Entonces la resistencia vendría a ser todos los huesos del carpo, ¿no es cierto? ¿Sí ven? Entonces, el segundo género nosotros vamos a encontrar a quién? A la resistencia entre la potencia y el punto de apoyo. ¿Ya? Ya, el primer género, ¿cómo era? ¿En qué estaba? ¿Cómo estaban ubicados el sistema de palancas, perdón? Eduardo. El primer género, Ajá, de primer género. por ejemplo, el ejemplo sería que la cabeza que estaba en reposo sobre la columna vertebral. Ya, pero ¿qué sería? Si, por ejemplo, yo te digo en el segundo está la resistencia entre la potencia y el punto de apoyo. En el primer género, ¿qué era? Los dos puntos de apoyo están entre la resistencia y la potencia. Exacto, muy bien. Vamos a la palanca de tercer género. Entonces, en estas palancas el esfuerzo se aplica entre el punto de apoyo y la resistencia. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí nuestro punto de apoyo y la resistencia. Este tipo de palancas produce desventajas mecánicas por la fuerza que siempre está cerca de el punto de apoyo y la resistencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener más fuerza ¿en dónde? En el antebrazo, ¿no es cierto? Que en la parte en el brazo, perdón, que en el antebrazo. ¿Por qué? Porque los músculos del brazo van a ser mucho más grandes y mucho más resistentes que ¿quién? Que el antebrazo. Ya es por eso que la mayor parte nosotros cargamos el peso ¿con quién? Con el brazo antes que con el antebrazo. ¿Ya? Entonces este va a ser un punto en una palanca de tercer género. Entonces aquí tenemos a la articulación del codo. Ya tenemos que el músculo bíceps va a ser nuestra potencia y todo el peso o todo lo que es la articulación del codo y, perdón, de la mano va a ser nuestra resistencia de la mano y del antebrazo, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, definición de esta es que, por ejemplo, nuestro punto de resistencia va a tener mayor fuerza que nuestro punto de apoyo y resistencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo les pongo esta partecita de aquí, les digo, este sistema de palancas, ¿de qué grado es? Grado 2. Ya, muy bien. No sé quién me contestó. Brenda. Brenda, gracias, Brenda. No me dejan ni que los demás participen. Ya, a ver, Diego, dime cuál sería el grado
o este de aquí? ¿Qué grado sería? Primer grado, Ya, ¿por qué sería primer grado? porque tiene el punto entre la potencia y la resistencia. Ya, potencia y resistencia, ¿no es cierto? Vamos con Daniela. Sí, profe. Ya dime o explícame el del tercer grado. Y en el tercer grado había que la resistencia tenía más fuerza que el punto de apoyo y la potencia. No, aquí tenemos la potencia, ¿ya? Este es nuestro punto de apoyo, esta es la resistencia. Entonces sería que la potencia tiene más grado o más fuerza que nuestro punto de apoyo y la resistencia. ¿Ya? Ya. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de Dice- los...? ¿Puede Dígame. volver a repetir la última parte? Ya. Mira, nosotros tenemos que las palancas de tercer grado, ¿ya? En estas palancas el esfuerzo se aplica más entre el punto de apoyo y la resistencia, ¿no es cierto? Decimos que la potencia va a ser mucho más fuerte que estas dos, ¿ya? Y por eso hay desventajas en la forma del mecanismo de la contracción muscular. Ya tenemos que una forma, un ejemplo de este tipo de palancas tenemos entre la formación de los huesos que conforman el brazo y el antebrazo, ¿cierto? Por ejemplo, el bíceps que va a estar insertándose en el largo del fémur, va a ser mucho más potente que los músculos que van a estar en quién, entre el cúbito y el radio. Ya, entonces nuestro punto de apoyo va codo, ¿no es cierto? Nuestra potencia va a ser el músculo bíceps y nuestra resistencia va a ser ¿quién? El antebrazo. El antebrazo, ¿no es cierto? Los huesos que estén, o los músculos y huesos que estén conformando el antebrazo y la mano. Ya, entonces este va a ser un punto de apoyo o una palanca de tercer grado. ¿Ya? Vamos. Vamos a seguir con las articulaciones del cráneo y la cara. Ya existen dos grupos de articulaciones en la parte del cráneo. Ya las articulaciones del hueso de la cara, del cráneo y la cara entre sí, que son sinatrosis, que ustedes ya saben que es una sinatrosis, y no presentan movimiento. Ya las articulaciones del maxilar inferior con los temporales o la articulación temporomaxilar. Ya, entonces aquí vamos a tener a quién, a la articulación temporomaxilar, que va a ser una articulación de artrosis, y todos los otros huesos del cráneo van a ser una articulación. ¿Qué tipo de articulación? Sinatrosis. Ya. Artrosis. Porque no van a presentar movimiento, ¿no es cierto? Y la diartrosis porque va a presentar movimiento. Entonces, miren, esta fue una parte de la prueba que les tomé, ¿no es cierto? ¿Qué parte de la mandíbula se articula con el temporal? Vamos. Entonces, aquí va a ser fácil porque ustedes ya saben los huesos y hemos explicado mucho más del cráneo que los otros huesos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos aquí la articulación temporoparietal, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? Esta con esta, ¿no es cierto? Esta parte del temporal, ¿cuál era? La escamosa. Exacto, concha o escamosa, ¿no es cierto? Entonces, miren, esta articulación con el borde superior del temporal con el del parietal, que va a formar la articulación temporoparietal, que ya sabíamos. Esta articulación se va a dar por una unión de tejido fibroso y no va a mantener movimiento. Ahora tenemos articulación frontoparietal, ¿no es cierto? Aquí tenemos el borde posterior de frontal con el borde... ¿Perdón? Se le entrecortó un poco. ¿Podría repetir, por favor? Ya, a ver, espérenme un rato. Ya. Entonces decimos que aquí nosotros tenemos la articulación frontoparietal, ¿no es cierto? Entonces nosotros esto ya sabíamos que el borde posterior tiene una forma de dentada, ¿no es cierto? Un borde dentado. Y tenemos al parietal, entonces se va articulación. Esta articulación se llama como frontoparietal, ¿no es cierto? ¿Ya?
Este igualmente va a estar unido por tejido fibroso y no mantiene movimiento. ¿Qué otra articulación podríamos decir entre el parietal y el occipital? ¿Cierto? ¿Sí ven? Nosotros teníamos ángulo en el parietal, ¿no es cierto? Este ángulo de aquí, ¿cómo se llama? Entre parietal, temporal y occipital. ¿Cómo se llama esta figura? ¿Perdón? Asterium. Era el preterium y el asterium estaba en la parte superior. ¿Qué huesos están aquí? Chicos. El temporal, el frontal y el esfenoides. Las alas mayores del esfenoide, ¿no es cierto? Ya, entonces tenemos dos articulaciones, temporoparietal, frontoparietal. Ya, tenemos aquí el occipito parietal, ya, que es del borde superior del occipital con el borde posterior del parietal. Estos igual van a estar unidos por tejido fibroso y no van a mantener movimiento. Tenemos otra articulación que es el temporo-cigomático, ¿sí ven? Entonces aquí tenemos el proceso cigomático del temporal, que es la apófisis cigomática, ¿con quién? Con el cigomático, ¿no es cierto? Que van a formar la articulación temporo-cigomática. Igualmente van a estar unidos por tejido fibroso y no van a mantener movimiento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo les pongo este gráfico de aquí, ¿quién me dice qué articulaciones nomás podemos ver en este cuadro de aquí? Articulación temporoparietal, ¿Ya? ¿Qué va a ser? pitoparietal, ¿Qué más? Alguien que me detalle, por ejemplo, la articulación temporoparietal va a ser la unión del borde posterior con el borde anterior de parietal. El temporo-occipital va a ser el borde posterior con el borde anterior del occipital. La temporoparietal, ¿cómo va a ser? la unión del borde superior del temporal con el borde inferior del parietal. ¿Ya? El cigomático o el temporocigomático. El proceso cigomático del temporal con el proceso temporal del cigomático. Exacto. ¿Ya? Entonces, todas estas articulaciones van a estar formadas por tejido fibroso o van a estar unidos por tejido fibroso y no van a presentar movimientos, es decir, que van a ser sin condrosis, ¿no es cierto? Bueno, tenemos también la articulación temporo-parieto-occipital, ya que va a ser el parietal, el temporal y el occipital, ¿no es cierto? Que sería ¿en dónde? En la unión del ángulo posterior, ¿no es cierto? Posterior inferior, o que va a ser la sutura preterium, ¿no es cierto? Es igualmente tejido fibroso sin movimiento. ¿Ya? Vamos ahora a las articulaciones de la cara. Vamos a tener la articulación frontonasal, que va a ser con los huesos propios de la nariz, con el borde anterior de los huesos propios de la nariz y el borde inferior, ¿no es cierto? Del frontal, o la espina nasal anterior del frontal. Este igualmente va a ser, todas estas articulaciones que yo les menciono, va a ser tejido fibroso sin movimiento. Tenemos la internasal, que igualmente va a ser una articulación fibrosa plana. ¿Sí ven? Ya esta articulación va a ser con los bordes mediales de los dos huesos de los huesos propios de la nariz. No mantienen movimiento. Tenemos naso maxilar, ¿no es cierto? Que igualmente va a ser una superficie plana que se va a articular ¿quién? Las porciones superiores del maxilar, ¿con quién? Con los bordes laterales del hueso, de los huesos nasales, ¿no es cierto? Huesos propios de la nariz. Si ven,
Igualmente va a tener tejido fibroso sin movimiento, ¿ya? Entonces, aquí en esta partecita de aquí, ¿cuántas articulaciones tenemos? Oh. Dígame, Daniela. 3. Ya, a ver, explícame las 3, el frontal con el nasal, los propios nasales y quién más, o cómo se llama, solo dime cómo se llama. Y el nasal con el maxilar. La articulación frontonasal, la Ya. articulación nasomaxilar y la Ya, articulación, no me acuerdo la segunda cómo era. internasal, ¿no es internasal. cierto? Porque están entre los dos huesos propios de la nariz. Ya, vamos a la articulación lágrimo-maxilar, es decir, el unguis con el maxilar. Ya, lágrimo-maxilar. Igualmente tiene una articulación fibrosa plana, va a estar entre la porción superior del maxilar con el borde medial del unguis o lacrimal, tejido fibroso sin movimiento. Ya, y tenemos la cigomático maxilo-cigomática, ¿no es cierto? Que va a estar ¿quién? La fibrosa, va a ser una articulación fibrosa plana con la porción del maxilar, la porción superior del maxilar, ¿con quién? Con el borde lateral del cigomático, ¿ya? Que va a formar la maxilo-cigomática. Entonces, las articulaciones o los nombres de las articulaciones van a ser el nombre de un hueso con el que se articula, nada más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo les digo cómo se llamaría el etmoides con el esfenoides. Esfenoideal. Perdón. Articulación esfenoetmoidal. Esfenoetmoidal, ¿no es cierto? Entonces, así nosotros vamos a ir viendo, solo vamos a ir nombrando o las articulaciones van a tomar el nombre del hueso con el otro hueso que se articula, nada más. Hay articulaciones que obviamente sí necesitan de estudio, como la articulación temporomandibular, porque esta articulación temporomandibular va a ser una articulación que permita que la masticación, ¿no es cierto? Entonces, esta va a ser la única articulación móvil del cráneo, la única. Entonces, si yo les pregunto, chicos, ¿cuál es la articulación de artrosis del cráneo? ¿Cuál me dirían? Temporomandibular. Exacto, temporomandibular, ¿ya? Entonces, ojo con esa pregunta porque les pongo las preguntas que digo en clase y cuando les pongo en la prueba me ponen otra cosa, ¿ya? Entonces, la única articulación móvil del cráneo va a ser la temporomandibular, ¿ya? Entonces, está formada por un conjunto de estructuras anatómicas que permiten a la mandíbula realizar varios movimientos aplicados como la función masticadora, la de hablar y la de deglución. Ya la articulación temporomandibular es considerada desde el punto de vista biomecánico la más compleja del ser humano. Ya es la única articulación simétrica que funciona de forma unitaria. ¿Ya? Y la topografía de esta articulación es discreta en relación, está descrita en relación al tipo de la alimentación del individuo. ¿Ya? Vamos. Su clasificación sería una articulación de artrosis de tipo de doble condila, ¿no es cierto? Porque está aquí en el cóndilo del maxilar, ¿con quién? ¿Con qué proceso se articulaba el cóndilo de la mandíbula? ¿Con qué parte del temporal? Con el auditivo. ¿Con qué? Miren, aquí tenemos el hueso temporal, ¿no es cierto? ¿Con qué se articulaba? Teníamos una cavidad, ¿no es cierto? La cavidad Glenoidea. glenoidea del temporal. Entonces esa fue su pregunta del examen. ¿Qué partes de la mandíbula se está articulando con qué partes del temporal?
Entonces era el cóndilo de la rama ascendente de la mandíbula con la cavidad glenoidal del temporal. ¿Ya? Entonces miren cómo está. Miren cómo está. Aquí tenemos la espina, ¿no es cierto? Y aquí tenemos aquí en hueso al cigomático. ¿Sí ven? Esta articulación es temporo o cigomático temporal, ¿cierto? Miren aquí cómo se está articulando. En vista de la parte interna tenemos aquí una cápsula articular, ¿no es cierto? Que decíamos que todas las articulaciones sinoviales van a tener que una cápsula articular, ¿no es cierto? Todas. Miren, aquí tenemos al cóndilo, a la cavidad glenoidea, ¿no es cierto? Miren, así se está formando la articulación temporomandibular. Vista en una forma más real, tenemos aquí a quién. ¿Qué huesito sería este? Melisa, no, Melisa no es. ¿No es cierto? El cóndilo de la mandíbula. Tenemos aquí a los meniscos o a los discos articulares o la cavidad articular. Aquí tenemos a la cavidad glenoidal del temporal. Aquí tenemos el tubérculo, la cresta condilia. Y aquí tenemos miren, aquí también es importante el conducto auditivo externo. Ya que también se encuentra, ¿dónde? ¿En qué hueso? Temporal. En el temporal, ¿cierto? Ya. Entonces, como todas las articulaciones móviles van a estar sostenidas por ligamentos, aquí tenemos los ligamentos que están conformando o los ligamentos internos que están conformando la articulación temporomandibular, ¿ya? Miren, aquí tenemos el ligamento externo o también llamado ligamento temporomandibular, que va a ser el principal para la fijación de esta articulación. Por aquí tenemos al ligamento interno, que va a estar revestiendo a la cavidad o a la cápsula articular. ¿Ya? Tenemos igualmente ligamentos accesorios que nos van a ayudar a sujetar o a firmar esta articulación, que va a ser el estilo mandibular, el ligamento pterigomandibular y el esfeno. Miren, aquí está el esfeno mandibular. ¿Ya? Entonces, algo así está nuestra articulación de la... ¿Qué articulación era? Temporomandibular. ¿Y qué tipo de articulación es? Sinovial. Diartrosis, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esta fijación de estos ligamentos nos va a ayudar a ¿qué? A la masticación, al desplazamiento. ¿Perdón? Se escucha recortado, no se le entendió casi nada. ¿Todos me escucharon o solo...? Sí se escucha bien. Creo que Alex es tu internet, pero bueno, te voy a volver a repetir. Alex, ¿me escuchas? Sí. Ya. ¿En qué parte, hasta qué parte nos quedamos? ¿En este gráfico o en este? En ese. Ya. Entonces, te decía que nosotros, para que esta articulación, la articulación temporomandibular, esté, como quien dice, sujeta o no permita mucho movimiento, va a estar ¿quién? Revestida por ligamentos, ¿ya? Entonces, tenemos aquí al ligamento lateral o al ligamento también llamado temporomandibular, que es el ligamento externo. Mira, ¿de dónde nace? De la espina del temporal hacia al borde, ¿qué sería? Borde posterior de la rama de la mandíbula, ¿no? ¿Ven? Entonces algo así se van a estar articulando. ¿Se acuerdan que los bordes, las rugosidades, las protuberancias, todo eso van a ser para inserción muscular o de ligamentos? Entonces algo así sería nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Luego tenemos a otro ligamento que es el ligamento interno que va a estar revestiendo o va a estar entre la cápsula articular.
o también llamado ligamento capsular. Ya vamos a tener 3 ligamentos accesorios que va a ser el ligamento pterigo mandibular, el esfeno mandibular y el estilo mandibular. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos la apófisis estiloide? Ya, entonces esta apófisis va a hacer ¿qué? A que nos ayude a sujetarse con ¿quién? Con la rama ascendente o la rama de la mandíbula, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo están distribuidos los ligamentos, ¿sí ven? Entonces, algo así también nos suelen preguntar en la universidad, nos dicen, ¿dónde se encuentra el ligamento temporomandibular? ¿O dónde se inserta? ¿Dónde comienza? ¿Dónde nace? ¿Dónde se inserta? Y muchas cosas más, ¿ya? Bueno, eso ya nos van a dar como en la mitad del primer semestre que tenemos nosotros en la carrera. ¿Alguna pregunta de estas articulaciones? Son fáciles, ¿no? Igual ya las hemos ido nombrando conforme hemos dado los huesos, ¿cierto? Ya. Ahora vamos a las articulaciones de la cabeza con la columna vertebral. Ya estas son las articulaciones que forman, principalmente vamos a tener aquí al occipital, al atlas y al axis, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de articulación, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? De forma de, Nadia. ¿Qué forma era? ¿Qué tipo de articulación teníamos, sinovial teníamos ahí? Nadia. Nadia. ¿Alguien que me conteste? Ya contestó Nadia en el chat, profe, en privado. Déjame, no veo. De pivote. Sí, muy bien, Nadia. Creo que está sin micrófono. A ver, sigamos entonces. Ya. La articulación entre el atlas y el axis. ¿Cómo el atlas y el occipital? ¿Cómo más o menos pensarían que se llama esta articulación? Atlanto-occipital. Exacto, porque es el atlas y el occipital. Ya, esto igualmente va a ser una articulación sinovial, no va a presentar discos intervertebrales. Ya vamos a ver cuáles son los discos intervertebrales en las vértebras. Esta conecta la región cervical y a la región del cráneo, ¿no es cierto? Permite un movimiento amplio, ¿ya? Y esta articulación se va a denominar atlanto-occipital. Esta es la que nos permite el movimiento de cabeceo, o el movimiento cuando hacemos sí, ya, o la inclinación lateral de la cabeza. Ya, entonces si yo les pregunto, chicos, ¿cuál es la articulación que nos permite rotar la cabeza? ¿Cuál me diría? Rotar la cabeza. La articulación del atlas y el axis. Ya. Y si yo les digo de movimiento de cabeceo e inclinación lateral de la cabeza, ¿cuál me diría? Articulación deltoides. Atlanto occipital, ¿no es cierto? Ya. Vamos. Mire. Entonces, ¿qué parte se articularía con qué parte del atlas se articularía con el occipital? Alguien que me diga, eso ya vimos. Ya sabemos la parte de nuestro atlas, ya sabemos la parte del occipital. ¿Cuál sería? Chicos. ¿Sus caras articulares? La carilla articular de quién, o las masas laterales de quién. Con las masas laterales, las carillas articulares del atlas con el occipital. Exacto, esos van a ser las articulaciones que forme el atlanto occipital. Occipital, ¿ya?
o también podemos llamarle la articulación occipito-atlantoidea, pero más conocida como atlanto-occipital, ¿ya? Entonces, esa también puede ser una pregunta que yo les haga, ¿no? ¿Cuáles son las partes que se articula del axis, del atlas con el occipital y cómo se llama la articulación? Listo. Entonces, el mecanismo de la articulación nos va a permitir movimientos de la flexión, de la extensión de la cabeza, del cuello y la inclinación lateral de la misma. ¿Ya? Mire. Este igualmente va a presentar por ser una articulación muy importante, va a tener un sinnúmero de ligamentos. Pero vamos a tener ligamentos que son los que van a estar naciendo de la parte interna, ¿no es cierto? De la cara interna. Oh. Miren, entonces aquí tenemos el ligamento cruzado, ¿sí ven? ¿Ya? Entonces aquí tenemos a nuestro hueso. Vamos a identificar primero a los huesos. Este sería nuestro hueso occipital. Aquí tendríamos a nuestro hueso, el atlas y aquí el axis. ¿Ya? Entonces miren cómo están revestidos de ligamentos. Miren, aquí tenemos el ligamento alar, que parece como un tipo de ala. Si ven, que miren cómo están haciendo entre el agujero occipital. Si ven, aquí tenemos otra membrana, que es la membrana tectoria o seccionada del occipital. Acá tenemos otro músculo un ligamento muy importante, que es el ligamento cruzado, que vamos a tenerle por partes. Entonces va cambiando según va pasando la trayectoria del occipital con él hasta el axis. Ya tenemos aquí el fascículo longitudinal superior del ligamento cruzado. Miren, tenemos aquí el ligamento transverso del atlas. ¿Sí ven? Y tenemos el fascículo longitudinal interno del ligamento cruzado. ¿Ya? Por acá tendremos el ligamento longitudinal posterior. Entonces, aquí los ligamentos más importantes, el ligamento cruzado, que va a tener varias porciones, ¿no es cierto? El fascículo longitudinal superior, el ligamento transverso del atlas y el fascículo longitudinal inferior de quién? Del ligamento cruzado. Vamos a tener el ligamento alar, ¿ya? Y dos membranas, la membrana tectoria y la membrana de la parte superior y la membrana tectoria de la parte inferior. Si ven, entonces, algo así tenemos a nosotros, nuestra articulación atlanto-occipital, que va a estar revestida con ligamentos para su mayor sostén. ¿Alguna pregunta? Profe, yo disculpe, soy Nadia. Dime, Nadia. Es que mi celular andaba lento y no escuchaba nada. Y tuve que responder desde la compu. ¿Será ¿En que qué podría parte te repetir, por quedaste? favor? Desde que me preguntó ahí. Ah, ya. Sí, perdón, profe. Ya, a ver. Vamos de nuevo, ¿ya? Entonces tenemos que la articulación atlanto-occipital son articulaciones sinoviales, no van a presentar discos intervertebrales, que ya les voy a explicar qué es un disco intervertebral, que conecta la región cervical con el cráneo, ¿no es cierto? Permite un rango de movimiento más amplio, estos van a ser movimientos como de cabeceo o el sí, y también nos va a permitir que la inclinación lateral de la cabeza. ¿Ya? Entonces les explicaba cómo se está articulando o cómo estaría nuestra articulación atlanto-occipital, que serían las masas laterales de quién, del atlas, ¿con quién? Con los cóndilos del occipital, ¿no es cierto? Entonces se van a articular y va a formar la articulación atlanto-occipital. Ya, igualmente estas nos va a permitir los movimientos que ya mencioné, flexión, extensión, inclinación de la cabeza, ¿no es cierto? Decimos que como toda articulación vamos a tener que va a estar revestida por ligamentos, ¿ya? Donde vamos a ver o descartar varios ligamentos que son los importantes en esta articulación, que va a ser el ligamento cruzado
donde vamos a tener las 3 porciones del ligamento cruzado, que es el fascículo longitudinal superior. Miren dónde están haciendo en el agujero occipital. Miren, aquí tenemos a la parte del diente del axis, ¿no? Entonces, miren cómo lo está cubriendo. Tenemos aquí el ligamento transverso y al fascículo longitudinal inferior. También vamos a tener la membrana tectoria superior y la membrana tectoria inferior. Y vamos a tener aquí al ligamento alar, ¿ya? Entonces, miren cómo tenemos a nuestra articulación del occipital con el atlas, ¿ya? Algo así más o menos les explicaba, ¿ya? Y ahora vamos a hablar sobre la articulación entre el atlas y el axis. ¿Cómo se llamaría esa articulación? Diego. Dice, ¿me puede repetir? ¿Cómo se llamaría la articulación entre el atlas y el axis? Fusionando Atlanto-oxidal, algo así. atlanto-axial, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros vamos a presentar la unión de estos dos huesos del atlas y el axis nos va a dar lugar a dos articulaciones atlantoaxiales laterales y una articulación atlantoaxial medial, que ya vamos a ver dónde está la medial. ¿Ya? Entonces, miren, aquí nosotros tenemos a nuestra articulación atlantoaxial o azoidea medial. Miren, ¿sí ven? Aquí tenemos, este es un corte de la articulación. ¿Qué tipo de corte sería? Transversal. Transversal, ¿no es cierto? Ya, entonces esta va a estar formada por qué partes del hueso, qué huesos se articularían para formar la articulación atlantoaxial. El arco anterior del atlas. ¿Con quién más? Con la apófisis odontoide del axis. Ya. Y va a estar también, ¿quién? Va a estar articulada con quién? Con las masas laterales inferiores del atlas. ¿Ya? Entonces recuerden que en nuestra vértebra teníamos teníamos unas carillas superiores e inferiores, ¿no es cierto? Las superiores para la subyacente y la posterior para la que está inferior, o la subyacente y pregnacente, no me acuerdo. Bueno, subyacente, o sea, la de arriba y la de abajo. ¿Ya? Entonces las masas laterales o carillas articulares. Entonces, esas son las partes que van a estar conformando nuestra articulación. Igualmente va a ser una articulación sinovial plana de tipo diartrosis, ¿no es cierto? Y esta va a permitir ¿qué movimiento? Chicos. Los movimientos de rotación. De rotación, ¿no es cierto? También nosotros mencionamos que esta articulación a su parte lateral va a tener unos meniscos, ¿sí ven? ¿Sí ven cómo están esta membrana gris? Van a ser los discos, ¿no es cierto? Que van a ayudar a que... Para soportar el peso del cráneo. Exacto, y más que todo para que en el movimiento de rotación mantenga ese peso, ¿no es cierto? Ya. Pero tengo una pregunta. Dígame. Bueno, no es relacionada con la articulación, pero ¿qué tipo de tejido tienen los meniscos? ¿Y es el mismo que tienen los discos articulares? Ya, a ver, nosotros tenemos bueno, eso ya les daría un poquito más en histología, ¿no? Pero nosotros tenemos un tipo de, o sería, de diartrosis teníamos un tipo de fibroso, ¿no es cierto? Un tejido fibroso. En las anfiartrosis teníamos uno cartilaginoso. Exacto. Y en las anfiartrosis, ¿qué tipo de tendríamos también? Un tipo cartilaginoso, ¿no es cierto? Exacto. Entonces sería un cartilaginoso.
Ya vamos a ver que, por ejemplo, estos tipos van a ser un poquito más resistentes, como vamos a hablar sobre la articulación de las vértebras, vamos a encontrar unos discos intervertebrales que van a ser un poco más, o sea, son cartilaginosos, pero van a ser un poco más resistentes. ¿Ya? Ya más un poquito más adelante ya les voy a dar este tipo de articulaciones. Miren, entonces miren cómo tenemos aquí a nuestra articulación. Si ven, esta sería la articulación atlantoaxial. Miren, aquí tenemos a nuestra apófisis odontoides del axis, ya con el arco anterior, ¿no es cierto? Aquí tendríamos las masas laterales y por abajo de estas también las masas laterales para quién, para el axis, ¿ya? Entonces miren, así es nuestra articulación. Entonces cuando nosotros hacemos un movimiento de rotación, no se va a ser como un movimiento no tan amplio, ¿no? Pero va a haber un movimiento, ¿no es cierto? Si ven, entonces aquí va a ser como un tipo de rozamiento y esto va a estar revestido por ligamentos, como vemos en esta parte de aquí. Ya, ahora tenemos la articulación atlantomedial, ¿ya? Está formada por la carilla anterior del diente del axis y la fosita ¿de quién? Del arco anterior del axis, ¿no es cierto? Estas van a estar sostenidas por el ligamento transverso del atlas. ¿Qué estaba por aquí? Bueno, aquí no está. ¿Ya? ¿Qué va a mantener a quién? Va a arquear un poquito a quién? A nuestra apófisis odontoides. ¿Ya? Entonces, este ligamento va a venir aquí, un ligamento transverso del atlas, ya que si vimos en la parte de acá, ¿no es cierto? Miren, el ligamento transverso del atlas, que está en contacto con nuestra apófisis odontoides. Ya, entonces, este ligamento va a arquear un poco hacia atrás al arco del atlas, ¿ya? Para que tenga contacto, ¿quién? La fosita del arco superior del atlas con la apófisis odontoides del hueso axial, ¿ya? Esta articulación va a tener un tipo de cápsula sinovial también, ¿por qué? Porque para evitar que el rozamiento, ¿no es cierto? El desgaste de estos dos huesos va a tener una cápsula sinovial, pero este no va a estar contenido por líquido sinovial, sino mejor va a estar recubierto por tejido célulo adiposo, o sea, por grasita. ¿Ya? Y esta articulación va a ser como de forma, la articulación sinovial en pivote. ¿Alguna pregunta de esta articulación? Entonces está fácil, ¿no? Miren, aquí está en vista lateral. Este sería ¿quién? El atlas. Este sería el axis. Miren, aquí tenemos ¿qué sería eso? Si sabemos que el atlas no tiene cuerpo, ¿no es cierto? ¿Las qué? Bueno, las masas laterales, ¿no? Entonces, tenemos las dos principales articulaciones que van a ser la occipito o atlanto-occipital. Vamos a tener dos articulaciones, las articulaciones axiales laterales y una atlantoaxial medial, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos la articulación atlantoaxial medial. Miren acá. Dos laterales y una medial. ¿Ya? Tenemos las articulaciones de la columna, ¿no es cierto? Las articulaciones de la columna vertebral, incluye las de los cuerpos vertebrales, los de los arcos vertebrales, los craniovertebrales, bueno, eso no mucho, solo entre el atlas y el axis, las costovertebrales y las sacroiliacas que veremos después. ¿Ya?
Tenemos que la superficie articular de las vértebras adyacentes van a estar conectadas, ¿por qué? Por los discos intervertebrales. Miren, si ven, este es nuestro disco vertebral. Miren, aquí tenemos el cuerpo de una vértebra, acá el cuerpo de otra vértebra, y aquí tenemos a nuestro disco intervertebral. Estos discos intervertebrales están interpuestos entre los cuerpos de las vértebras, ¿no es cierto? Adyacentes, proporcionan uniones fuertes, ya, entre los cuerpos de las vértebras, y además permiten el movimiento de estas vértebras. Ya, estos discos van a ser elásticos y van a producir o van a tener una función de ¿qué? De amortiguadores, ¿no es cierto? Y estos, miren aquí cómo están los discos. Acá está el cuerpo de la vértebra, aquí está nuestro disco, ¿ya? Estos discos van a presentar igualmente partes como va a ser el anillo fibroso, el núcleo y una parte fibrosa externa, ¿ya? Que va a ser más o menos gelatinosa. Miren cómo está aquí nuestras vértebras, ¿no es cierto? Aquí tenemos nuestros discos y que van a estar en la parte superior e inferior de cada vértebra para articularse con su vértebra adyacente, ¿no es cierto? Miren, aquí está nuestro disco, miren cómo tiene como forma de laminillas concéntricas, ¿no es cierto? Miren, ¿ya? Miren, aquí tenemos una vista anterior y ¿qué tipo de corte sería? Eduardo. Transversal. No. Mira, aquí tenemos nuestros cuerpos. Ya, aquí tenemos nuestro cartílago. Esto sería un corte Sagital. sagital. ¿Ya? Vamos. Ya. Tenemos que el anillo fibroso. Ya, miren, aquí tenemos al anillo fibroso. Este está constituido por láminas concéntricas de tejido fibrocartílago que conforma la circunferencia del disco intervertebral. ¿Ya? Estos anillos se insertan ¿en dónde? En los rebordes ¿de quién? De las caras articulares ¿de quién? De nuestros cuerpos vertebrales. ¿Ya? Estas fibras de las láminas se disponen normalmente en un ángulo recto respecto a las láminas adyacentes, es decir, que van a ser un poco más rectas en la parte inferior y en la parte superior van a ser un poco más, como que no tan, ¿cómo les explico? No va a ser tan, miren aquí cómo está, ¿no es cierto? Va a ser como que un poco cóncavo, ¿no es cierto? Para entenderme. Y las partes de arriba pues van a ser un poco más, como que más rectas, ¿ya? Entonces este es un corte sagital, aquí podemos ver a nuestro anillo fibroso, aquí a nuestro, ¿qué parte sería esto? Nuestra carilla articular, ¿no es cierto? Y aquí tendremos a nuestro cuerpo de la vértebra. Vamos con el núcleo. Ya, este núcleo es la porción central del disco intervertebral. Estos núcleos al nacer poseen alrededor de 85% de agua. Ya los núcleos pulposos se vuelven más anchos cuando se comprimen y más delgados cuando se tensan. Esto nos va a ayudar igual durante el movimiento de la columna vertebral. Van a ser entre los movimientos que nosotros hagamos de flexión y extensión. Ya estos son los que nos van a ayudar. En edad, con la edad los núcleos pulposos se deshidratan y pierden elasticidad y protoglucanos. Ya con el tiempo ganan más colágeno. Ya como resultado de los discos intervertebrales van a perder su turgencia ya con la edad y se van a endurecer. Es por eso que los ancianos tienen poca movilidad, ¿no es cierto? Ya comienzan con dolores en la zona lumbar, dolores en todas las vértebras. ¿Por qué? Porque con mientras va pasando el tiempo, este núcleo pulposo va disminuyendo su concentración, ¿no es cierto? En la edad en la que nosotros estamos va a estar más hidratada, va a estar más elástica, va a ser más
va a tener proteoglucanos, ya va a ser con más componentes. En cambio, ya va disminuyendo el tiempo y se va a hacer más turgente, es decir, que o más dura, va a perder muchos de los minerales que están conformando este núcleo pulposo. ¿Ya? Vamos, miren cómo está aquí. Esta partecita sería que nuestro anillo fibroso y este núcleo pulposo. ¿Ya? Miren, aquí tenemos un tipo de vértebra, ¿no es cierto? ¿Alguien me podría más o menos decir qué tipo de vértebra ve aquí? Aquí. Miren dónde están las carillas articulares. Miren cómo está aquí la apófisis espinosa. ¿Alguien? Es una torácica, ¿no? Miren, aquí tenemos el proceso para las costillas, ¿no? En las transversales. Entonces, igualmente, además de estar constituida por un disco intervertebral, vamos a tener también ligamentos. Miren, tenemos aquí el ligamento amarillo, el ligamento longitudinal posterior, vamos a tener aquí el ligamento radial, aquí el ligamento longitudinal anterior, que miren que va a ser un ligamento muy largo, ancho, que va a estar vertiendo la mayor parte del cuerpo de nuestra vértebra. ¿Ya? Si ven, aquí tenemos el ligamento radial. ¿Ya? Miren, aquí tenemos aquí ¿qué partecita es esta? El agujero vertebral. Exacto, aquí tenemos el agujero vertebral y por aquí va a estar pasando nuestra médula espinal o bulbo raquídeo. Miren. ¿Ya? Entonces, algo así va a estar conformada miren aquí cómo tiene ligamentos, ¿no? Ligamento supraespinoso y el ligamento infraespinoso. Ya, entonces, si yo les pregunto, ¿las articulaciones están fortalecidas por los? Discos intervertebrales. Ya, en todas las articulaciones. ¿Por qué va a estar sostenida nuestra articulación? Por ligamentos, exacto. Entonces, miren cómo más o menos vamos a tener a nuestras vértebras. Miren, este sería un corte transversal, podría ser transversal. Miren, aquí está nuestro disco intervertebral y aquí tenemos a nuestra vértebra. ¿Ya? Ahora, entre las vértebras C1 y C2, es decir, el atlas del axis, no hay disco intervertebral. Los discos funcional más inferior se encuentran entre las vértebras lumbares y la sacra. Ya es decir, que esos discos van a ser un poco más gruesitos. Miren, en los discos de las torácicas van a ser un poquito más delgados, ¿ya? En la parte de la torácica superior. Y mientras va bajando entre las torácicas y las lumbares, va aumentando de tamaño. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto, las vértebras, ¿qué vértebras no presentan disco intervertebral? ¿Qué me diría? El atlas y el axis. Sí, porque esos van a estar revestidos más de ligamentos que por los discos intervertebrales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esto? No. No. Ya. Vamos. Ahora vamos a ver las articulaciones costo vertebral y costo transversas de la vértebra torácica. ¿A qué entenderían ustedes como costo vertebral y costo transversa de las vértebras? ¿Qué huesito se les viene a la cabeza con costo vertebral y costo transversa? Como la fosita costal, ¿no? Ya sería ¿con qué? Con las costillas, las vértebras, ¿no es cierto? Donde tenemos, ¿se acuerdan que teníamos una protuberancia en nuestras costillas? ¿Para quién? Para la apófisis transversa del tórax, ¿se acuerdan? Cómo estaba distribuida. Entonces, esas son las articulaciones que vamos a ver, que hay articulaciones que se van a articular con la vértebra, otras articulaciones que se van a articular, o sea, las costillas que se van a articular al esternón, hay otras articulaciones que se van a articular al cartílago costal,
¿cuáles eran las que se articulaban al cartílago costal? ¿Qué costillas? Las falsas. Las falsas, ¿no es cierto? Entonces todo eso vamos a ver. Bueno, aunque ya con eso ya ustedes podrían asimilar, ¿no es cierto? Son articulaciones que se dan entre la cabeza de la costilla con la de los cuerpos de las vértebras torácicas. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos el tubérculo de la costilla, ¿no es cierto? Acá tenemos nuestro cuello de la costilla o la cabeza. Esta fue una pregunta de su prueba de hoy, que se estaba articulando con él. ¿Qué parte de la costilla se estaba articulando con la vértebra, ¿no es cierto? ¿Qué parte La era? cabeza. La cabeza. De la costilla, ¿no es cierto? Entonces, miren aquí cómo están, ¿no es cierto? Aquí tenemos nuestra cabecita, acá tenemos la tuberosidad de la costilla. Entonces, aquí la tuberosidad de la costilla, ¿con quién vendrá? Con la cosita. Con la cara, con la carilla articular de la apófisis transversa, ¿no es cierto? De las vértebras torácicas. ¿Ya? Entonces, miren cómo viene aquí. La cabeza, viene aquí en la tuberosidad. Esta parte, ¿qué sería? La extremidad inferior, ¿no es cierto? De la costilla. ¿Ya? ¿Y con qué más se estaba articulando aquí con qué parte del cuerpo de la vértebra torácica se estaba articulando la cabeza? Chicos. Por favor, profe, repita la pregunta. Miren, aquí nosotros tenemos a nuestra cabeza, ¿no es cierto? ¿Con qué parte del cuerpo de mi vértebra torácica se va a estar articulando? Con las fositas costales. Exacto, muy bien. Entonces miren cómo todo tiene relación, ¿no? O sea, no hay ni cómo perderse porque no hay otro nombre aquí, sino carilla costal. ¿Para quién? Para la costilla, ¿no es cierto? Tubérculo de la costilla, ¿para quién? ¿Para quién? Para la apófisis transversa, ¿no es cierto? Gracias a esta articulación, nosotros, las costillas se pueden desplazar y pueden, al momento que nosotros inhalamos y exhalamos, va a subir y a bajar. ¿Ya? Miren aquí cómo está. ¿Ven? Aquí tenemos que la carilla de la apófisis transversa. ¿Esta qué era? La apófisis espinosa. No, esta de aquí es la apófisis espinosa. ¿Se acuerdan que teníamos una apófisis articular donde estaba la carilla articular? Entonces aquí miren cómo se está articulando estas. Esta es la carilla inferior, ¿no es cierto? Entonces miren, carilla superior, carilla inferior. Aquí ¿quién va a venir? La otra carilla de la otra vértebra, ¿sí ven? ¿Sí me entienden? Sí, profe. Ya. Entonces aquí tenemos nuestras transversas que van a ser para las costillas, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos la fosita del cuerpo de la torácica, ¿no es cierto? Aquí los discos intervertebrales. Igualmente estas van a estar sostenidas por ligamentos. Miren, aquí tenemos el ligamento costo transverso superior. ¿Por qué costo transverso superior? Porque va a estar entre la apófisis, vértebra torácica y la costilla, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos el ligamento radiado de la cabeza de la costilla, que va a fijar a quién, al cuerpo con la cabeza, ¿no es cierto? Tenemos aquí otro ligamento que no se ve, pero es el ligamento intraarticular de la cabeza de la costilla, que va adentro, ¿ya? El ligamento transverso lateral y el ligamento intratransverso. Entonces miren cómo igualmente los ligamentos vienen a denominarse con lo que están sujetando. Miren, aquí la apófisis transversa, aquí costo transverso superior, aquí ligamento radiado de la cabeza de la costilla, ¿ya? Entonces, esta es un tipo de articulación costo vertebral. ¿Por qué? Porque es la articulación entre la costilla y la vértebra. ¿Ya? Ahora vamos al costo condrales. ¿Qué pensarían ustedes de costo condrales? Miren aquí el grafiquito, ¿qué pensarían? De una costilla con el cartílago costal, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos la articulación costo vertebral. Yo les pregunto, ¿qué está uniendo la costo vertebral?
¿Qué me diría? Costilla y las vértebras. Licen, se le está trabando el audio. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahí, chicos? Sí. Oh, bueno, a ver, voy a compartirles de nuevo, ¿ya? Creo que algo estaba en mi cámara que funciona. Bueno, entonces si yo les digo costocondrales, ¿qué sería? Las costillas, ¿con quién? Con el Con el cartílago costal, ¿cierto? Las articulaciones costocondrales son articulaciones de cartílago hialino con el extremo de la articulación superior, con el extremo de la costilla, con el extremo superior de la costilla, ¿no es cierto? Cada costilla tiene una depresión en forma de copa, ¿para quién? Para su extremo external, revestido por un cartílago costal, ¿no es cierto? La costilla y su cartílago están firmemente redondeados por lo que van a estar revestidos por un periósteo de la costilla y el pericondrio del cartílago, ¿ya? ¿Ya? Entonces, normalmente en estas no se producen movimiento, pero igualmente van a estar como que en la expansión y en lo que nosotros inhalamos y en lo que exhalamos, ¿ya? Van a tener un ligero movimiento. ¿Se acuerdan qué tipo de articulación teníamos aquí por su función? Chicos. ¿Se acuerdan? No. ¿Qué tipo de articulación teníamos ahí? Las anfiartrosas, ¿cierto? Que estaban por tejido fibroso. ¿Ya? Ya, ahora vamos a tener intercostales. ¿Ya? Son articulaciones sinoviales planas entre los bordes adyacentes de ¿quién? De la sexta, séptima y octavo cartílago costal. ¿Con quién? Con la costilla o con la parte de dónde? Del esternón. ¿Se acuerdan que teníamos una carilla? En el esternón. Ya, entonces, en esa, los cartílagos costales. ¿Ya? Aquí. Entonces, chicos. Se lo escucho entrecortado. Oh my goodness. Espérenme un ratito ya. Ahí me escuchan, chicos. Sí. Ya. Perdón, es que ahorita ya llega toda la familia y el internet se pone un poquito más lento, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto, les estaba preguntando, ¿no? Esta articulación, ¿cómo se llamaría? Entre la costilla y el cartílago costal. Costocondrales. Exacto, ¿ya? Y esta entre el cartílago costal y la parte de la carilla articular del esternón intercostales, ¿no es cierto? Porque está entre el esternón y la costilla. Entonces, miren igualmente cómo se están sujetando los cartílagos a nuestro hueso esternón, ¿cierto? Entonces, miren, aquí tenemos al ligamento
esternocostal, radiales. Ya tenemos aquí también el ligamento intraventricular. Si yo les pregunto cómo se llamaría la articulación entre el esternón y la clavícula, ¿qué me dirían? ¿Cómo más o menos se denomina, cómo menos llamarían a esa articulación? Esternoclavicular. Ya, esternoclavicular, ¿cierto? Entonces, miren, ya solo con decir el nombre del hueso y del otro hueso ya podemos denominar a nuestra articulación, ¿ya? Miren cómo está aquí entre el ligamento costoclavicular, ¿sí ven? Que va a sujetar aquí a la clavícula con la primera costilla, ¿no es cierto? Entonces, miren aquí cómo están las uniones, los cartílagos costales. Ya. Aquí vamos a tener igualmente a la articulación esternoclavicular, como ya mencionamos anteriormente. Esta articulación es sinovial, es sencilla de montar también y tiene una superficie articular donde tenemos aquí en la escotadura clavicular, que va a ser entre el manubrio de esternón y la cabeza esternal de nuestra clavícula, ¿no es cierto? En nuestro esternón, en nuestro manubrio, vamos a tener una carilla articular. Miren, ¿para quién? Para el extremo esternal de la clavícula. ¿Ya? Entonces, miren cómo se está articulando. Igualmente aquí tenemos ligamentos que van a estar sujetando a nuestra articulación esternoclavicular. El ligamento esternoclavicular anterior, el ligamento interclavicular. Aquí tenemos el ligamento costoclavicular. ¿Ya? Ahora, tenemos aquí un disco articular, ¿no es cierto? Este disco articular va a estar conformado por fibrocartílago, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos va a permitir igualmente tener un poco de movimiento de nuestra clavícula con el esternón, ¿ya? Y aquí explico un poquito de los ligamentos que ya les expliqué arriba. ¿Alguna pregunta de esto? Entonces tenemos articulaciones costovertebrales, articulaciones costocondrales, articulaciones intercondrales, ¿no es cierto? Y también la articulación esternoclavicular. Tenemos las costocondrales que van a articularse en la costilla con mi cartílago del cartílago costal, ¿no es cierto? O si puedo ser más específica o más exquisita en describir esa articulación, diré que es la extremidad anterior de mi costilla con el cartílago costal. Tenemos también el costo vertebral, que será la articulación de las costillas con las vértebras torácicas. Tenemos que nuestras costillas se van a articular por su parte o extremidad inferior, donde tenemos la cabeza y el tubérculo transversal, el tubérculo transversal, en el que la cabeza se va a articular ¿con quién? Con la fosita del cuerpo vertebral de la vértebra torácica, ¿no es cierto? Y el tubérculo ¿con quién? Con mi apófisis transversa o con la carilla de la apófisis transversa. Costo vertebral, costocondral e intercondrales que van a ser ¿quién? La articulación de mi cartílago costal con el esternón. ¿Ya? Mire. Y la articulación esternoclavicular que va a ser ¿qué? La articulación del esternón con la clavícula. ¿Ya? Eso, chicos. ¿Alguna pregunta de este tema? Dice, las intercostales eran. Las intercostales van a ser ¿qué? Como su nombre dice, no van a estar entre las costillas, entre dos huesos y un cartílago. ¿Ya? O que va a ser ¿quién? La articulación del cartílago costal, ¿con quién? Con él. ¿Con qué hueso? El esternón, ¿cierto?